Bueno amigos, bienvenidos de regreso a este canal. Como habrán visto en el título, el día de hoy estaremos cubriendo una reseña nuevamente de uno de los directores que más admiramos en este canal, cuyo nombre es Wong Kar-wai. Ya previamente hablamos de quizás su película más icónica, que es In the Mood for Love, la cual es una de las mejores de este siglo, pero vamos a hablar de una que salió un poco antes, que es igual de buena y que es igual de valiosa y que claro que vale la pena hablar de ella, cuyo nombre es Chungking Express. Esta película fue estrenada en 1994 y fue distribuida al resto del mundo gracias a que Quentin Tarantino la descubrió y creyó que más personas deberían de verla. La estructura sigue dos historias que ocurren simultáneamente y que abarcan personajes muy similares y con temas muy similares, de los cuales vamos a hablar a continuación en gran detalle, como lo saben, con spoilers. Bueno, Chungking Express es una película que en lo personal fue de las que más me vendió lo grandioso que es el cine de Wong Kar-wai. Es un estilo muy único que obviamente ha sido imitado principalmente por Iñárritu. Me parece que ha sido uno de los que más imitó ese estilo, especialmente en la película de Amores Perros, que hasta tú mismo me dijiste que es muy igualito la manera en que se ve esta película como se ve Amores Perros. Pero en la cuestión de los temas sí me parece que, a pesar de que tienen muchísimas metáforas, inclusive hasta políticas, he leído que tiene un poco de metáforas políticas, que no vamos a meternos en eso porque no entendemos realmente la política de Hong Kong. Pero fuera de eso, habla muy bien de lo que es el amor, tanto en el proceso de las memorias que crea, el proceso de enamoramiento, del olvido y de la pérdida de todo. O sea, es una película que engloba el tema del amor de manera amplia y que te lo toca con metáforas muy simples, que a pesar de que se ven un poco raras a veces, una vez que las entiendes, te das cuenta de lo bien que está armada esta película. Sí, eso que comentas es muy cierto porque en sí la película es bastante simple. Son dos historias bastante cortas, pero que tienen temas que se exploran de una manera, como dices, extraña, ya que no entiendes muy bien qué está pasando o por qué está pasando, pero ese significado que tienen las acciones de los personajes, las que dicen más de lo que en realidad ves en pantalla. Es una película que dice más en el contexto y en las metáforas que en lo que está pasando literalmente. Pero estos temas que tiene Wong Kar-wai es muy sorprendente que los pueda incluir y cómo puede lograr estructurarlos, sobre todo teniendo dos historias, por la manera en la que él desarrolla sus películas. Eso es lo que nos sorprende muchísimo porque es muy efectiva, es una gran película, son dos grandes historias, tiene grandes personajes y sobre todo momentos muy icónicos y emocionales, además de los temas, claro, eso es de lo mejor que tiene esta película en mi opinión. Pero lo que sorprende, como decía, es cómo es posible que lo pueda lograr haciendo el proceso que él utiliza, que es inventar historias tomando en cuenta locaciones. Digamos que primero encuentra las locaciones y conforme va encontrando locaciones que le gustan, se inventa historias alrededor de ellas y luego convoca a sus actores para grabar y sus guiones literales los escribe el mismo día o una noche antes de las grabaciones. Las historias las crea antes, previamente en un sentido un poco más general, pero escribir los diálogos de cada escena le toma un día o menos de un día y eso es increíble porque es probablemente lo que cualquier escuela de cine te diría que no hagas. Es muy raro, pero funciona. Y como dices, en algunas escenas parece que están un poco revueltas porque son dos historias, son 4 personajes y cada uno tiene como que su propia línea, pero no te pierdes. Al principio tal vez no sabes qué está pasando exactamente, pero eso es parte de la magia que te mantiene envuelto en la historia. Por eso se vuelve tan efectivo. Y la palabra que sigo usando y que no voy a dejar de usar es que es sorprendente. O sea, no entiendo cómo funciona la cabeza de Wong Kar-wai, pero aquí, como en In the Mood for Love, donde sigue procesos similares para crear sus obras, los resultados es increíble porque no es como que tuviera un solo éxito. Siempre son buenas. Bueno, la mayoría de sus películas son buenas y el método le funciona y no conozco a nadie que remotamente tenga un resultado parecido y que siga un método similar. Sí, yo, como muchas veces lo he mencionado en este canal, Wong Kar-wai es uno de mis directores favoritos y es principalmente por lo que tú mencionas. Es un proceso que, como tú dices, no es lo incorrecto. O sea, ninguna escuela de cine, ningún libro, nada te menciona que debes de hacer esa manera cine. Y a pesar de ello, Wong Kar-wai es una de las películas más expresivas, con unos temas complicadísimos, con quizá de las fotografías más hermosas. O sea, es un paquete completo la mayoría de sus películas. Y Chungking Express es uno de los primeros ejemplos y uno de los mejores ejemplos para hablar de su cine, porque realmente la manera en la que la hizo es imposible creer cómo de un desorden de tanto footage que haber tenido que grabó en 2 meses, casi 23 días. 23 días fueron. Que grabó en 23 días,
y quisiera esta maravilla que pues yo creo que ya ha llegado el momento de hablar de los temas que invoca esa película. Pero a lo que iba es que, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Solo Wong Kar-wai puede hacer eso. Exactamente. Y eso habla de lo bueno que es su lenguaje cinematográfico. Como tú mencionas, él mezcla música, mezcla técnicas, pues como esa de que baja los frames y que hace que el tiempo se vea como más lento. Y eso, aquí ya podemos empezar a partir de hablar de los temas. Eso evoca muchísimo un tema que quizá no es el amor, pero que va a incluir en esta película, que es la soledad en espacios con mucha gente. Hay dos escenas que recuerdo perfectamente. Una, que es esta donde el personaje de Tony Leung, ya al final casi de la película, ya que Faye lo abandona en la cita, y él se encuentra en la rocola así, como que obviamente decepcionado, jugando con una moneda en tiempo lento, y ves alrededor muchísima gente que pasa atrás de él. Y habla muchísimo de la soledad que este personaje está sintiendo en el momento, y que esto pasa con varias partes en la película, ¿no? Pero ese es como que uno de los mejores ejemplos que puedes dar de eso. Y es que sí es cierto, o sea, Hong Kong es esta ciudad muy llena de gente, muy caótica, y los personajes muy callados, muy ensimismados en sus problemas. Pero es que eso habla de la soledad que sientes en una ciudad tan grande. O sea, inclusive en una de las frases que menciona la película, que es quizá yo creo que la más icónica que hay en esta película, que es de que estuve a 0.000.1 centímetros de ella, que es como que eso fue todo el momento, toda la distancia que tuve alrededor de ese personaje, que por un microsegundo, en un espacio de 0.001 centímetros, tuvieron una intimidad muy mínima, pero ahí tuvo un momento de intimidad, y eso habla de lo increíblemente solo que está el personaje de Takeshi Kenichiro. Y eso, volviendo al tema que mencionaba, es en estas ciudades hay mucha soledad, a pesar de que siempre se rodea de personas. Y Wong Kar-wai lo trata perfectamente. Sí, ese es un tema que se ve principalmente reflejado en el primer personaje, que constantemente está buscando comunicarse con personas y buscando a alguien que le haga caso. Y yo también lo pensé cuando vi la película. Es muy irónico que en una ciudad tan grande y tan poblada los personajes son tan aislados y tan retraídos como tú lo comentas. Ese es un tema que queda muy claro y que se siente mucho, sobre todo en la forma en la que los personajes interactúan entre sí. Muchas veces ni siquiera se sienten tan naturales sus interacciones, como si no estuvieran acostumbrados a estar con más personas, lo cual resulta raro, pero es relacionable también. Y es que quizá dices que se sienten raras, pero es porque los personajes, todos, los cuatro, son muy cohibidos. O sea, son personas, por ejemplo, en el caso del personaje de la que trafica drogas, que es Bridget Lin, ella siempre usa lentes de sol, usa una peluca, siempre trae impermeable, un abrigo, todo porque se está previniendo de algo, de que la descubran quién es, de la lluvia, por eso trae el abrigo. O sea, es un personaje que nunca se deja abrir, o sea, es alguien muy cerrado, y inclusive te das cuenta ya al final de la historia que ella estaba sufriendo por el amor del que era dueño del bar, el americano, y nunca te enteras hasta el final que ella estaba sufriendo por eso, y por eso no podía estar con el personaje de Takeshi Kenichiro. En el caso de Takeshi, su personaje, o sea, es también igual una persona muy cerrada, porque él solo pensaba en Mei, solo en Mei, y en realidad él estaba atrapado en una relación de un solo lado. O sea, algo maravilloso que hace la narrativa de esta película es que tú no te importa nada la relación del primer policía, porque realmente nunca la ves. Siempre escuchas y tú entiendes como que, ay, estás tonto, o sea, ¿por qué sigues tan terco con una persona que ya te abandonó hace un mes? Y en el caso del personaje de Tony Leung, ves su relación con la aviadora, te preocupa su estado mental, te preocupa que a lo mejor pueda hacer que regrese, o sea, te entiendes más porque lo ves. Y en el caso del otro personaje no lo ves. Y ahí es donde ese juego de empatía que genera con el espectador te hace entender ese tipo de relaciones, que son de un solo lado, o en el otro caso que son mutuas, pero que por alguna razón, o porque existen más opciones, que eso vamos a hablar un poquito después, las dejas. Sí, no estás exento de que también pueda ser abandonado incluso cuando fue correspondido, ¿no? Ajá. Y en el último caso, que es el personaje de Faye, ella está cerrada a la idea del amor. Ella está muy enamorada de Tony Leung, y te das cuenta por todas las cosas que hace por él, para que sane. Pero al momento en el que llega, ya que ambos tienen la oportunidad de
iniciar la relación, ella se acobarda y se va. Ambos, los cuatro, mi punto es que los cuatro personajes están cerrados en algo y por eso mismo existe este amor imposible, ¿no? Que siempre es un tema que toca muchísimo Wong Kar-wai. Yo creo que en todas las películas tratan acerca del amor imposible, de las relaciones imposibles. Chungking Express es el mejor ejemplo de eso, ¿no? Y eso da paso para que hablamos perfectamente del siguiente tema, que es, bueno, para mí lo que yo entiendo y que me gusta mucho y que de hecho de eso va relacionada la música es, yo lo que interpreto como liberación, como que liberarte, ser libre, sentirte feliz por ti mismo, porque los cuatro personajes, digamos que al final logran tener esta liberación. Ya explicaste las cohibiciones que tienen, pero los cuatro logran liberarse de alguna manera. El primer personaje, que era el policía, digamos que logró tener un momento con esta mujer que va a recordar por el resto de su vida, y por ese pequeño instante dejó de pensar en la persona que tanto la había lastimado. Luego el personaje de la traficante de drogas logró liberarse de esta relación que tenía con era una persona americana, no sé qué se dedicaba, pero era alguien que también le está haciendo mucho daño y lo mata. Así que terminó liberándose de cierta manera de ese peso que la tenía arrastrando desde hace mucho tiempo y que le afectaba en su personalidad y en su identidad. Luego tenemos el personaje de Tony Leung, que es ayudado por Faye y que al final, justo en el último momento, logra tener esa liberación de también deshacerse de un peso que ya no quiere seguir arrastrando y que le afecta, y va a comenzar a soñar junto a Faye, que ella también, toda la película es la que representa mejor esta emoción de querer ser libre, porque además de que se la pasa trabajando, siempre está fantaseando y quiere escuchar música porque eso la hace dejar de pensar. Eso es lo que la hace feliz, e incluso en la misma canción que habla de California, es el mismo lugar al que ella quiere ir a ser libre, a ser una persona completamente diferente y hacer lo que ella quiere, porque está en un lugar donde se la pasa trabajando, pero todo el tiempo ves que está distraída por algo. Nunca quiere estar realmente trabajando, ni siquiera hace sus tareas apropiadamente. Holgazanea, pierde tiempo, ni siquiera limpia bien las cosas, no se ve que esté disfrutando su trabajo. Y no es que sea mal trabajar en un restaurante o lo que sea, pero es claramente lo que ella no quería hacer. Además era una persona muy joven, así que toma esta decisión de irse y al mismo tiempo ayudar al personaje de Tony Leung a que él también se libere, porque desde el inicio ella lo ve triste, lo ve solo, lo ve cansado. Por eso cuando lee la carta empieza a meterse en su vida, que eso ya puede ser uno de los puntos que se ven un poco extraños, que empieza casi a vivir en el departamento de esta persona. Pero hablando metafóricamente, ella está metiéndose en su vida y está haciendo pequeños cambios que lo están haciendo mejorar, incluso sin que él se dé cuenta. Y ya al final, cuando se dan cuenta, tenemos este momento mágico y súper emocional donde le comparte un boleto de avión falso, otorgándole tu libertad, otorgándole esa felicidad que le hacía falta, y ya ambos pueden abrazar ese sentimiento mutuo que comparten. Es un tema que me encanta, y aunque la película sí va más por el lado como de lo romántico del amor, yo más bien lo veo no tanto por ese lado, sino más bien como conexiones entre personas, como conectar con alguien que está pasando por lo mismo, y esos sentimientos mutuos te ayudan a mejorar, para que ambos mejoren. Y eso se puede dar tanto en conexiones de personas con extraños, como se ve al principio de la película, o con alguien con quien ya estás desarrollando una cierta relación. Y es el mensaje y el tema que más me gusta, y que también se explora metafóricamente, además de literalmente. Sí, comparto mucho tu opinión en esa parte. O sea, mi interpretación de la segunda historia sí es eso. O sea, yo no lo tomo tan literal, que ella se metía literalmente a su apartamento y cambiaba las cosas. Es más bien, su apartamento yo lo veo como un reflejo de su mente. Uh-huh. Porque él constantemente hablaba con sus objetos, de que agarraba el jabón y le decías que estás engordando, que estás deprimiendo. O sea, es cómico, pero refleja básicamente su apartamento, su estado mental. Su soledad. Y llega Faye, llega esta persona nueva, y él, al estar encerrado pensando todavía en la aeromoza, llega Faye y empieza a cambiar todo lo que la aeromoza representaba en su apartamento o en su mente. Y vemos cómo al final, como tú dices, le otorga este boleto de libertad. Digo, aunque yo mencioné hace ratito que ella se cohíbe y huye a California, más bien es eso, ¿no? Es lo que tú mencionas, de que ella es una persona libre, ya liberó a este personaje de Tony Leung, pero no se da cuenta. Ya cuando se da cuenta que está enamorado de ella, ya es muy tarde. Y ella ya dijo, hice mi trabajo, me voy, y se va a California, que es, digamos, esta representación de la libertad. Pero una vez que ya llega la cita y ella no llega,
es cuando él mismo se da cuenta que fue muy tarde, ¿no? Y por eso mismo conserva este boleto, porque él ya está listo para aceptar a una persona más. Pasa el año, llega ella y le otorga otro boleto, básicamente garantizando lo que tú mencionas, que ambos ya están libres y pueden ser una pareja. Otro de los temas que toca esta película es el hecho de cómo nosotros lidiamos con el amor y la pérdida de este mismo. Por ejemplo, en el caso del personaje del primer policía, vemos cómo él piensa que todo tiene una fecha de expiración. Todo se vence, aunque a pesar de que enlates los recuerdos, aún así tiene una fecha de vencimiento. Y cuando el amor es verdadero, yo siento que no tiene una fecha de vencimiento. E inclusive lo menciona al final con esta frase que ya después de que el personaje de la traficante de drogas le desea un feliz cumpleaños, dice: voy a enlatar este momento y espero que no tenga una fecha de vencimiento. Quiere decir que finalmente él se enamoró y sabe que este momento especial, que fue mutuo, porque él, como ya lo mencioné, él estaba en una relación de un solo lado, y en este aspecto yo creo que ambos estaban en congruencia, ¿no? Ahora sí, ambos estaban enamorados. Ella no podía porque estaba con el americano, pero él ya estaba abierto a esta posibilidad y fue una relación mutua, fue algo, ya no fue de un solo lado. Por eso mismo él piensa que este momento no tiene fecha de vencimiento. Lo va a enlatar y lo va a tener para siempre en su vida, pero no se va a vencer como pasaba con su relación previa. En el caso de Tony Leung, él lidia con esta pérdida a través de sus cosas. Él no exterioriza sus sentimientos, sino que lo exterioriza con cosas. Y eso es peculiar, pero al final mucha gente hacemos eso. O sea, aunque suene estúpido, cada quien tenemos formas extrañas de lidiar con pérdida, con amor, con ese tipo de cosas. Por ejemplo, el otro caso sería el personaje de Faye, que ella, como tú mencionas, siempre está con música, porque ella no quiere pensar, siempre está distrayéndose. Y en el otro caso de la personaje de la traficante de drogas, ella se cohíbe, ella se esconde. Ella utiliza todos estos elementos de, como ya mencioné, el abrigo, los lentes, la peluca. Y la escena final de ese personaje me gusta mucho porque ya se quita la peluca finalmente. Mata al hombre, pero lo puedes entender como que ya está libre, ¿no? Sí. Y va otra vez al tema que tú mencionas, que es la libertad. Sí, son muchos temas y sin duda podemos seguir hablando de esta película, pero para no extender tanto el video, pues quiero resumir en que son temas que son muy efectivos, muy poderosos, y no dejo de pensar en cómo puedes hacer algo así de perfecto, algo icónico y sobre todo una pieza clásica, atemporal, que ya va a ser para siempre una de las mejores películas que yo haya visto de este director y probablemente una de las mejores que tocan temas de libertad y de amor y las relaciones, como tú lo comentas. Por esto es que sigo admirando muchísimo el trabajo de Wong Kar-wai cada vez más que lo veo. Quiero ver más y sin duda me gustaría tocar esa tercera parte que venía incluida dentro de estas dos historias, que era Fallen Angels, que luego se convirtió en su propia película, pero eso lo dejaremos para después. Sí, Wong Kar-wai, como lo he dicho muchas veces, es uno de mis directores favoritos. Es uno de los autores más especiales que hay. Su forma de trabajar es, yo creo que la forma en la que yo quisiera trabajar. Sin embargo, son pocas las personas que logran hacer una obra maestra como lo es Chungking Express. Y Never For Love puede ser una mejor película y es mi cuarta película favorita, pero Chungking Express, ahorita que la volví a ver por cuarta vez, sí encontré muchísimos temas, muchísimas metáforas. Es una película que no es difícil de entender, por lo tanto es extremadamente recomendada y sirve mucho como inspiración para nosotros, personas que amamos el cine, que nos gustaría hacer cine. Y la manera tan peculiar de Wong Kar-wai hace que más ganas te de hacer cine, ¿no? Porque su cine se trata de romper reglas, siento, ¿no? No sé si lo haga voluntariamente o involuntariamente, pero su historia, su cine, su forma de trabajar, todo representa lo increíble que puede ser Wong Kar-wai. Y por lo tanto nunca me canso de recomendar sus películas, especialmente Chungking Express, The Mood for Love, 2046, Fallen Angels y muchas otras que obviamente en su momento vamos a tocar en este canal. Por lo tanto, sigan viendo por más recomendaciones, más videos y por supuesto más Wong Kar-wai. Hasta luego.